Dicen que Marte es simplemente un desierto rojizo, un planeta muerto, un lugar silencioso donde nunca pasó nada interesante. Pero cada misión que enviamos parece contradecir esa idea. Cada rover, cada satélite, cada fotografía revela pequeños detalles que no encajan, cosas que no deberían estar ahí, fenómenos que la ciencia aún no puede explicar del todo. Y aunque siempre existe una explicación probable, nunca es completamente satisfactoria. Es como si Marte estuviera jugando con nosotros, mostrando apenas lo suficiente para despertar preguntas, pero nunca lo bastante para responderlas. Uno de los descubrimientos más extraños llegó de forma casi accidental. Mientras el rover Curiosity fotografiaba una zona rocosa, apareció algo que parecía una sombra alargada, casi como una figura moviéndose. No era una persona, no era un animal, pero tampoco era una forma completamente normal. Tenía contornos demasiado definidos, como si algo hubiera pasado por delante del rover en ese mismo instante. Los científicos lo atribuyeron a una roca proyectando sombra por la posición del Sol. Pero la forma no coincidía con ninguna roca cercana. Es posible que fuera solo una ilusión óptica, pero también fue una de las primeras veces que muchos se preguntaron, ¿y si realmente no estamos solos en este planeta? Luego vino la famosa puerta. Una estructura rectangular, recortada casi perfectamente en la ladera de una colina marciana. La imagen parecía sacada de una película. La NASA dijo que era una fractura natural, algo totalmente normal. Pero había un detalle que nadie pudo ignorar. La puerta parecía tener la altura y el ancho exacto de una entrada diseñada. Diseñada para alguien. Incluso si fue creada por un terremoto o un deslizamiento, ¿cómo se forma algo tan geométrico de manera tan precisa? Ninguna roca cercana mostraba fracturas similares. Era como si la naturaleza hubiera dibujado una entrada perfecta, demasiado perfecta para no levantar sospechas. Y si hablamos de geometría imposible, Cydonia es prácticamente el epicentro de los misterios. Allí, en los años 70, apareció la famosa imagen del rostro. Con tecnología moderna se demostró que solo era una colina erosionada, sí, pero la historia no termina ahí. Las formaciones cercanas parecen alinearse entre sí siguiendo patrones matemáticos extrañamente regulares. Algunos estudios independientes aseguraron que los ángulos que se forman entre ciertas colinas recuerdan a antiguas ciudades terrestres, a estructuras que con el tiempo fueron erosionadas, enterradas, deformadas, pero cuya simetría subyacente aún se mantiene. Que todo sea casualidad es posible, pero las probabilidades son muy bajas. Cydonia es el tipo de lugar que parece guardar recuerdos de algo que ya no existe. Otro de los hallazgos más inquietantes sucedió cuando varias cámaras en diferentes días captaron un mismo punto brillante en el horizonte. Una luz. Un destello. Algo que parecía provenir del interior de una ladera. Si fuera un reflejo, solo aparecería en un ángulo concreto, en un momento concreto. Pero no. La luz volvió a aparecer, desde perspectivas distintas, con distintos niveles de iluminación y distancias. Un reflejo no se comporta así. La NASA sugirió que el brillo podía provenir de minerales expuestos. Pero el problema es que esos minerales deberían estar en la superficie, y la luz provenía de una cavidad oscura. Algo dentro de esa colina emitió una luz que no debería existir allí. No una luz intensa, pero sí lo suficientemente brillante como para llamar la atención. Como si Marte emitiera señales que aún no sabemos interpretar. Y no son solo luces. A veces lo extraño está directamente en las piedras. Algunas imágenes muestran fragmentos que parecen piezas metálicas, bordes pulidos, superficies reflectantes, formas demasiado precisas. Hay una foto especialmente famosa en la que se ve lo que parece una pieza en forma de L, como si fuera parte de una máquina. La NASA suele decir que podría ser un fragmento del propio rover.
Pero esa explicación pierde sentido cuando se encuentran objetos similares lejos del recorrido del vehículo o en zonas que no ha atravesado. Una piedra no suele tener bordes rectos, no refleja la luz como un metal, ni se fragmenta en ángulos de 90 grados. ¿Son coincidencias geológicas? ¿O restos de algo antiguo y olvidado? Marte también guarda secretos bajo su superficie. Desde órbita se han identificado enormes túneles, algunos tan gigantes que podrían albergar rascacielos dentro. Son tubos de lava, dicen los científicos. Pero nadie ha podido ver uno desde dentro. Algunos cálculos indican que estos túneles podrían tener kilómetros de extensión y ser más estables que cualquier cueva terrestre. Y, curiosamente, serían el lugar ideal para protegerse de la radiación, del frío extremo y de la caída de meteoritos. Si alguna vez existió vida en Marte, o si existiera ahora en forma microbiana o incluso más compleja, esos túneles serían su refugio perfecto. Pero hasta que alguien entre allí, serán uno de los mayores enigmas del planeta. Hay otro descubrimiento que sigue siendo desconcertante: las formaciones que parecen estructuras, como muros o bloques apilados. En algunas fotos se ve lo que parece una pared de piedra construida con rocas similares en tamaño y forma. En otra, un conjunto de pequeños bloques que parecen colocados uno encima del otro, como si fueran restos de un muro derruido. Podría ser un desprendimiento, sí, pero la disposición es tan ordenada que incluso expertos en geología han admitido que es inusual. Y cuando las imágenes llegan sin contexto, sin explicación, sin una teoría sólida, la imaginación humana se dispara. Pero quizá lo más inquietante de Marte no está en las imágenes, sino en los sonidos. Porque Marte suena. No mucho, pero suena. Y algunos de esos sonidos simplemente no encajan con ninguna explicación sencilla. Golpes metálicos, vibraciones que parecen venir del interior del planeta, ecos que no corresponden a los movimientos del rover. Las tensiones térmicas pueden producir crujidos, sí, pero no ritmos. Y menos aún patrones que se repiten por la noche, cuando la temperatura es más estable. Nadie se atreve a decir que sean señales, pero tampoco se ha ofrecido una explicación convincente. Y luego está el metano. Ese gas que en la Tierra casi siempre está relacionado con vida. No necesariamente vida inteligente, pero vida. Algo biológico. En Marte, el metano aparece y desaparece sin sentido. A veces se detecta en grandes cantidades y días después ya no está. Es como si algo lo emitiera por cortos periodos, desde algún punto bajo la superficie. Se han propuesto muchas teorías: reacciones químicas, interacción con minerales, escapes antiguos atrapados bajo tierra, pero ninguna de ellas explica por qué aparece de forma tan irregular. Si es geológico, debería seguir un patrón. Pero Marte no sigue ninguno. Algo produce metano y nadie sabe qué es. Hay incluso imágenes térmicas que muestran zonas que parecen calentarse más de lo esperado. Áreas que brillan ligeramente en el espectro infrarrojo, como si hubiera actividad bajo la superficie. No es lava, no es agua líquida, pero es algo. Algo dinámico, algo que cambia. Algo vivo, o al menos, activo. Con todo esto, uno podría pensar que Marte está lleno de señales obvias. Pero no es así. Nada en Marte es directo. Nada es claro. Cada evidencia parece esconderse entre dudas. Cada imagen tiene dos interpretaciones. Cada sonido tiene dos explicaciones posibles. Marte es como un rompecabezas desordenado donde la mitad de las piezas faltan y la otra mitad no estamos seguros de si encajan. Y quizá esa sea la parte más fascinante. Marte no se presenta como un planeta que grita su historia, sino como un planeta que la susurra. Un planeta que parece querer que la descubramos pieza por pieza, pero nunca demasiado rápido. Como si protegiera algo.
como si su pasado fuera demasiado grande, demasiado importante o demasiado extraño como para entregarlo de golpe. Porque en Marte, cada roca puede ser solo una roca, o un vestigio de un mundo perdido. Cada sombra puede ser solo una sombra, o la pista de algo que pasó allí hace millones de años. Cada brillo puede ser solo un mineral, o algo que no tenemos tecnología para entender. Y mientras seguimos observándolo desde lejos, mientras lo estudiamos con robots y cámaras, Marte parece observarnos de vuelta. No con ojos, sino con misterios. Con señales que nos invitan a seguir buscando. Y cuanto más buscamos, más entendemos que Marte no es solo un desierto. Es un archivo cósmico, un museo de enigmas, un lugar que aún no ha revelado ni el 1% de lo que realmente guarda. Porque, al final, lo más inquietante de Marte no es lo que hemos encontrado, sino lo que todavía no sabemos encontrar. Las cosas que aún están allí, ocultas bajo el polvo rojo, esperando a que alguien las descubra. Y tal vez, cuando por fin lleguemos con nuestros propios ojos, descubramos que Marte nunca estuvo tan vacío como pensamos.